Hay un público que está interesado en emprendimientos o en cómo aprender, y hay muchos libros y videos que hablan sobre el tema. Sin embargo, en el campo muchas veces la realidad es distinta y las expectativas diferentes. Hay un libro que tiene más de 10 años en el mercado y que aún tiene vigencia y valor para todo aquel emprendedor o aquel que está pensando emprender. Este libro se llama El libro negro del emprendedor, escrito por el economista Fernando Trías de Bes, en la cual analiza diversos puntos que se debaten mucho como causa del fracaso cuando uno es emprendedor o quiere iniciar un negocio. El día de hoy vamos a analizar este libro, también hacer un pequeño resumen y conocer qué aspectos podemos aprovechar. De esta manera te puedes quedar, como le decimos acá, con la carnecita, es decir, con la mayor utilidad que se pueda aprovechar de este conocimiento. Yo soy Carlos Minaya y este es tu otro programa de La Firma Noble. El libro negro del emprendedor sale al mercado el año 2007 por Fernando Trías de Bes, un escritor y economista español. Hay que señalar que este señor es autor de libros de ficción, novelas y también de ensayos económicos, y tiene presencia a través de artículos y columnas en diarios prestigiosos como La Vanguardia, El País y Diario Ara. Además, como profesional, tiene especializaciones en innovación y mercadotecnia y tiene un MBA en ESADE y la Universidad de Michigan. Sin duda es un autor que tiene bastantes conocimientos y amplia experiencia. En este libro llamado El libro negro del emprendedor, conocido a nivel mundial y traducido en varios idiomas, este libro se divide específicamente en 5 partes, en la cual la primera es emprender con un motivo, pero sin una motivación. Acá hace una crítica a los diferentes y más comunes motivos que impulsan a las personas a emprender. En ella se encuentra la búsqueda de ganar más dinero, estar inconforme con tu jefe, tener mayor libertad para otras actividades, demostrar algo a los padres o a ti mismo, entre otros. Al final, muchos de estos motivos son solamente un escape personal o una mera ilusión, como indica el autor. Uno crea esto como una forma de salida a sus problemas cotidianos. Sin embargo, empezar un emprendimiento impulsado por motivos, pero sin una motivación sincera del hecho de emprender, puede ser un mal paso. Los motivos pueden ser el detonante, la realidad de cada uno, ejemplo, un despido, la falta de oportunidades, ya sea por la edad o por estudios. Pero lo importante es la motivación, eso que te permitirá ser constante, no tirar la toalla y siempre buscar la manera de salir adelante pese a los incontables obstáculos que se te presentan. Entonces se podría decir que la motivación está por encima que los motivos. Otro aspecto es diferenciar al falso emprendedor. Esto se relaciona a que muchos consideran que ser un emprendedor es ya el hecho de hacer un trámite administrativo o formalizar un negocio. Otros tienen la idea de ser un empresario es tener una tarea rutinaria o tener todo bajo control. Sin embargo, un sinónimo de ser emprendedor, según el autor, es estar en constante incertidumbre y a la vez ser consciente de ella y disfrutar de aquello en el camino. Que no todo va a salir según lo planeado, pero siempre estar atento a cómo afrontar los diversos eventos. A esto se suma una característica adicional y eso es de ser el luchador, ser constante, tener en cuenta que se va a cometer errores y muchos seguros graves,
que pueden cambiar el ritmo del negocio. Uno debe ser consciente que tiene que tener un espíritu luchador y si no lo tienes, desarrollarlo. O por último, juntarse con personas que sí lo tengan. Y en paralelo tomarse retos físicos y mentales para fortalecer el carácter del emprendedor. El segundo capítulo que presenta es socios, créditos a largo plazo y al 22%. En esta parte abarca aspectos que impactan directamente el negocio cuando uno tiene uno o varios socios. El autor empieza por cuestionarse por qué uno necesitaría un socio, es decir, muchas personas consideran dividir el trabajo, compartir el riesgo, entre otros. Entonces abarca un argumento interesante en el que menciona, si estás pensando en tener socios porque necesitas dinero, habla con un banco. Si piensas tener socios porque no puedes con todo, emplee un trabajador. Si piensas tener un socio porque hay un área que no dominas, subcontrate el servicio. Si piensas tener un socio porque necesitas comenzar ciertas cosas, contrata un coach. Si estás pensando en tener socios porque tienes miedo, practica algún deporte. El autor considera que un socio puede ser positivo en el caso de ser un socio capitalista, es decir, aquel que pueda poner el capital en el negocio, mas no intervenir en la toma de decisiones. Otro es, por ejemplo, sea una persona que pueda cubrir una carencia que tenga uno mismo. Ejemplo, entrar a un mercado desconocido que la otra persona sí tenga la experiencia o conocimiento suficiente para desenvolverse en el campo, o que tenga ciertas características de tenacidad, constancia y energía que pueda complementar en momentos que uno se sienta perdido o agobiado. O por último, en una situación que uno tiene una enfermedad delicada o una edad avanzada en la cual un socio pueda continuar la empresa cuando uno no se sienta disponible o tenga que ausentarse. A pesar de lo dicho, el autor sostiene que muchas personas ignoran ese punto, ya que muchos deciden que sí necesitan un socio o socios. Debe tener en cuenta que sea una persona con valores, tales como la honradez o valores que estén alineados a uno mismo. Por otro lado, saber juntarse con personas que tengan talentos distintos a uno, quizás características diferentes que aporten al negocio y permiten escalar o abarcar otros aspectos que uno mismo sería más complicado o llevaría más tiempo. Y siempre tener en cuenta que los socios deben saber las ambiciones que se persigue en el negocio y todos compartir lo mismo o apuntar a un mismo objetivo sin lugar a duda. Otro punto que se habla en este capítulo es sobre determinar las cosas claras al momento de emprender con los socios, en el sentido de acordar cómo será cuando las cosas terminen, en un hipotético caso futuro donde uno de los socios se tenga que salir o deba abandonar el negocio. Se debe coordinar qué porcentaje le debe corresponder, ya que no siempre el trabajo va por partes iguales, ya que no todos aportan o aportarán lo mismo. Decidir y tener claras esas cosas también será base para llevar una relación de confianza y evitar problemas o demandas a futuro. Justo en el punto siguiente se habla de los desacuerdos que serán comunes dentro de la convivencia laboral. Debe tener en cuenta que esto será natural en el camino del emprendimiento y que una buena manera de resolverlo es la constante comunicación, tener la libertad y la confianza para hablar sobre propuestas o temas que uno crea necesario o conveniente. Tercera parte, sobre una gran idea que dijo que usted tenía. En este capítulo, Fernando Trías de Bes habla sobre tres aspectos interesantes. El primero es sobre cuando uno se enamora de su idea, ya que muchos creen que es algo tan único, tan innovador, que va a ser un éxito total, cuando lo más probable es que otros ya hayan tenido esa idea en mente, e incluso tratan de mantenerlo en secreto, invitando a contárselos a otros para que estos no le roben las ideas. El autor a estas personas los llaman personas Gollum, es decir, así como el personaje del Señor de los Anillos, en la cual se obsesiona y cuida su tesoro,
Estas personas se obsesionan con su idea y no quieren compartirlos para que otros no lo copien o no se lo puedan robar. El autor sostiene que la importancia no está en la idea, sino en la forma que le das, y esto se puede averiguar consultando con otras personas de tu entorno, ya que los resultados también irán acompañados del modelo de negocio que uno diseña en base a su idea, y tener en cuenta que la forma de la idea puede cambiar a lo largo del tiempo o adaptarse a circunstancias, es decir, tener flexibilidad para no estancarse y volverse un fracaso. El segundo punto que habla es sobre el sector de la actividad que uno considera ingresar. Hay personas que eligen uno al azar de manera aleatoria, solo por un mero gusto o porque hay una característica que le gusta, pero en el camino puede ser que no era lo que buscaba o le resulte difícil y termina cerrando, lo cual se sugiere que el sector que se va a emprender sea resultado de una decisión consciente. Tiene que ser un sector que le atraiga o el servicio o el producto sea motivador, y si no hay un conocimiento suficiente, pues tomarse el tiempo para conocerlo o rodearse con personas que tengan el dominio o experiencia en aquel sector. El tercer punto tiene cierta relación con el segundo y es escoger un sector rentable o que esté en crecimiento. El buen emprendedor se rodea de circunstancias favorables, sabe dónde y cuándo invertir y también cuándo hacer lo contrario. Encontrar sectores en desarrollo rentables o con poca competencia puede ser un gran punto a tu favor, y más aún si este requiere poca inversión inicial, y para ello uno debe estar atento y también abierto a las oportunidades del mercado. Cuarta parte: no tener NIF en la cama de matrimonio. En este capítulo se habla sobre el equilibrio que debe tener el emprendedor, ya sea en su vida personal, laboral y familiar. Hay una frase muy conocida que se menciona en otros campos también, que es nunca poner los huevos en una sola cesta. Y es que muchas veces los emprendedores nuevos arriesgan todos sus ingresos en un solo negocio, y luego a medida que ya está en marcha, los gastos empiezan a ahogar y los ingresos del negocio no siempre rinden lo que uno espera, sobre todo en el comienzo, y eso termina por quebrar. Lo que recomienda Fernando Trías de Bes es diversificar los ingresos y no solo depender del negocio, tener un ahorro como un colchón, como se le dice, que permita evitar apuros cuando las cosas no van bien económicamente. Hay que tener en cuenta en el plan de negocio el sueldo y proyectar diferentes posibles escenarios, y también buscar apoyo, ya sea de la pareja o de familiares, que puedan ser el soporte emocional, así como económico en una situación crítica. Otro aspecto que habla es sobre el motivo que muchas personas buscan al emprender, y es la libertad. Estar ceñidos a un horario de oficina hace que uno deseara más tiempo para uno mismo, para tomar un descanso en cualquier momento o tener que levantarse no tan temprano, o de otra manera conciliar la vida personal con la familiar. Cuando emprender es todo lo contrario, muchas veces se cruzan los problemas laborales con los personales. Uno sentirá que le faltan más horas al día para resolver todos los asuntos pendientes. Es decir, emprender trae satisfacciones, pero que no van tanto por el tiempo personal que uno cree que podría ser. Quinta parte: emprender es fácil, lo difícil es crecer. En este capítulo habla de dos aspectos reales. En uno abarca sobre los planes, y es que si en un negocio no genera ingresos desde el principio, probablemente no lo hará en el futuro. Con esto se refiere a saber detectar en qué momento cambiar los planes iniciales. Puede haber sido un diseño equivocado, o en un caso último puede haber sido un modelo inviable sin sostenibilidad. Aquí el autor sostiene que la sostenibilidad es más importante que el crecimiento, ya que no solo es dejarse llevar por cuánto se factura al año, sino cuánto es el beneficio que al final queda y si esto es viable. Y por último, habla sobre la diferencia entre un emprendedor y un empresario. El primero es que aquel que disfruta crear, mientras que el segundo debe tener pasión por gestionar el negocio y mantenerlo. No todos los emprendedores son empresarios. Hay algunos que no tienen el conocimiento suficiente
o simplemente no les gusta gestionar y terminan por arruinar el negocio. Uno debe conocer estos puntos y, si es necesario, contratar a un gestor que pueda encargarse de la gestión de la empresa si lo cree así. Y de esta manera termina el libro, lo cual en mi opinión personal considero que habla varios aspectos totalmente ciertos y reales que uno se enfrenta al momento de emprender, que normalmente no se dicen en los libros, empezando por las motivaciones, que muchas veces uno considera que al emprender se va a cumplir, entre ellas tener más tiempo libre, tener bastante dinero, no tener tanta carga o responsabilidades, entre otros, que no son de todo cierto. El emprendimiento conlleva tener obligaciones no solo con el negocio en sí, sino con todos los grupos de interés, empezando con los clientes, empleados, proveedores, accionistas, etc. Uno que va a emprender debe considerar que esta aventura implica riesgos, sacrificios, múltiples esfuerzos, y que lograr las metas dependerá de cómo uno se tome las cosas, estar preparado mentalmente y desarrollar lo que el autor llama carácter de emprendedor. Otro aspecto es sobre los socios, lo cual creo que refleja en muchas personas que por miedo no se arriesgan a empezar solo, o ven otra excusa de tiempo o esfuerzo y se pasan el tiempo buscando a un partner que pueda apoyarlos. En muchas ocasiones les resulta difícil encontrar o terminar por juntarse con alguien que no suma o aporte al negocio, generando más una carga. Por otra parte, el hecho de emprender se debe tener en cuenta que al comienzo no será nada fácil, y por ello apostar todo en nuestros ahorros a ello puede resultar peligroso. Hay que tener un abanico de opciones que pueda sostener un escenario negativo y que esto no perjudique nuestra integridad y mucho menos la de nuestras familias. Para ello diversificar es importante, ahorrar y ser precavido, y esto ser llevado de la mano con un plan estratégico puede evitarnos una caída de nuestra empresa prematuramente. Y por último, para aquellos que ya emprendieron y no les fue tan bien, hay que tener en cuenta que el fracaso es aprendizaje y que es parte del camino. Fracasar es una lección ganada y no se debe ver como un evento negativo y desafortunado en nuestras vidas. Los grandes empresarios de la historia han fracasado muchas veces, pero en la persistencia se encuentra el secreto del éxito. He tratado de hacer un resumen, pero los invito a leer el libro completo, que seguro encontrarán más información valiosa que no se tocó en este programa. Espero que les haya gustado el episodio y cuéntanos con qué parte del libro crees que estás de acuerdo o con qué no lo estás, ya sea de lo que has escuchado en el programa o si en caso ya has leído el libro. Escríbenos en las redes sociales, estamos en YouTube, en Instagram, puedes encontrarnos como La Firma Noble, y suscríbete para seguir brindándote contenido de interés y de utilidad en tu camino del emprendimiento o campo de trabajo. Yo soy Carlos Minaya, me despido y recuerda que para lograr el éxito da siempre más de lo que esperas. Eso es todo, cuídate y que tengas un día productivo. Hasta la próxima.